El día de hoy corresponde a la exposición con el tema Justificación de las decisiones judiciales según Robert S. Somers, que corresponde al apéndice del libro de Manuel Atienza, Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica. El doctor Robert S. Somers es licenciado en Derecho por la Universidad de Harvard. Tiene el título de doctor honoris causa por dos prestigiosas universidades. Su principal interés es el análisis filosófico para comprender mejor los problemas que surgen en la producción, interpretación y aplicación del derecho. Sus estudios se basan en una tradición filosófica y los autores más influyentes en su teoría de la justificación son Hart y Fuller. El trabajo de Somers coincide con el de las teorías de la argumentación de Neil McCormick y de Robert Alexis. Sin embargo, no han tenido gran difusión, sobre todo porque sus estudios de derecho se basan en el common law y no en el civil law, que es el que se aplica en América Latina. El modelo de la argumentación judicial que expone Somers y que retoma Manuel Atienza sí corresponde al de la concepción material de la argumentación. La concepción material de la argumentación sí, la podemos resumir en tres diferentes concepciones. Primero, hay una concepción formal. Esta concepción formal está caracterizada por una lógica deductiva y expone que un argumento es un encadenamiento de proposiciones, es decir, que el argumento va a ser válido si esa cadena de proposiciones son verdaderas, entonces la conclusión también lo será. Todo en virtud de cómo están compuestos los enunciados, de cómo están estructurados, es lo que se nos enseña en los cursos de lógica. En la concepción formal no se refiere a la actividad o al proceso de la argumentación, no importa. Lo único que interesa es el resultado de ese proceso, es decir, cómo están estructurados los enunciados para que sea verdadero. La siguiente es una concepción material. La concepción material de la argumentación se ve como un proceso que consiste en dar buenas razones, razones que tienen que ir a favor o en contra de una tesis teórica o práctica. Con esta concepción de la argumentación, lo que se persigue no es mostrar si una inferencia es válida o no, sino si existen o no razones para creer en algo o para realizar determinada acción. Y finalmente, una concepción dialéctica. Esta concepción de la argumentación se ve como una interacción que tiene lugar entre dos o más sujetos, es decir, que la finalidad de esta concepción tiene como propósito específico que un emisor logre persuadir a un auditorio. Ahora, la propuesta de Somers sí, va contraria a lo expuesto por Manuel Atienza y lo que acabamos de explicar. Lo que a él verdaderamente le interesa, sí, es justificar el razonamiento que hacen los jueces. Somers expone que no le interesa la validez lógica o formal, ni la fuerza persuasiva de los argumentos. Lo que le interesa es la fuerza justificativa de los argumentos. Es decir, le interesa saber de qué manera los jueces construyen sus premisas y las razones de esas decisiones. La fuerza de esta justificación radica, según Somers, en un razonamiento práctico, y este razonamiento práctico radica en una deliberación y en una técnica de construir y confrontar las razones. Por eso es que su modelo de justificación se va a clasificar en diferentes tipos de razones que harán los jueces. El modelo normativo de la práctica justificativa, que ahora sí es el que expone Somers, se va a resumir en las siguientes diapositivas, junto con una crítica que hace a su trabajo. Primero, este modelo sí, de las razones que deben de tener los jueces está dividido en 5 clases. La primera clase es el de la razón sustantiva. La razón sustantiva
deriva su fuerza de consideraciones de carácter moral, económico, político, institucional o social. Las razones autoritativas son las que consisten en apelar al precedente o a otro tipo de autoridad jurídica, como las leyes, la analogía o los tratados. Siguiente clase es la razón fáctica. Estas razones justifican enunciados fácticos que tratan de hechos adjudicativos o legislativos. Las razones imperativas que llevan a justificar una interpretación de un texto y las razones críticas que sirven para criticar algún aspecto de alguna de las razones anteriores. Esta última clase de razones, sí, tiene una característica muy importante o interesante. Es que no son autónomas. Depende de la existencia de las otras 4 razones para que pueda emitir su crítica. ¿Sí? No es autónoma, no puede crearse por sí misma, como en el caso de las razones sustantivas, las autoritativas o las fácticas. ¿Sí? La segunda característica del modelo de justificación de Somers radica en que el centro de las justificaciones en el common law tienen que ser las razones sustantivas, es decir, aquellas que tienen que ver con lo moral, con lo económico, con lo político, más que nada con la costumbre. ¿Sí? Y estas razones sustantivas van a tener primacía sobre las otras mencionadas, sobre las otras 5 clases. La primacía de las razones sustantivas radica en el hecho de que éstas son las que determinan qué decisiones y justificaciones son las mejores. Y lo determinan porque el alcance que tienen exige identificar que invocan una razón autoritativa. Es decir, que las razones sustantivas van a dar pie, ¿sí?, a que se generen las razones como las leyes, en las analogías o los tratados. Además, también el hecho de que sean consideradas superiores a las otras es porque es necesario acudir a estas razones cuando no hay precedentes o cuando son contradicciones o para crear nuevo derecho. Las razones sustantivas son las que van a dar origen a otro tipo de razones. Por eso es que son consideradas, ¿sí?, las que tienen mayor peso. La tercera característica de este modelo es que las razones finalistas son las que sirven para apoyar una decisión que tendrá efectos, sí, que contribuirán a un fin social valioso. Es decir, que las razones finalistas de los argumentos van a ser emitidas a futuro, ¿sí?, que tienen un alcance valioso para la sociedad. Una razón finalista supone siempre una relación causal y el fin que trata de alcanzar puede lograrse en mayor o en menor medida y siempre ve a futuro. La cuarta característica del modelo radica en que las razones de corrección tienen fuerza justificativa, dependiendo de una norma sociomoral válida, a diferencia de las razones finalistas. Estas no dependen de una relación causal, no son graduales y solo miran hacia el pasado o el presente. Dentro de las razones de corrección existen 2 especies. Sí, la especie que apoya en nociones de culpabilidad y la que se basa en las ideas de imparcialidad. La primera de las 2 especies de razones de corrección, sí, es aquella que se enfoca a una de las partes del derecho, a esta parte que no cumple, y en consecuencia a su incumplimiento se le tiene que aplicar una sanción. Y la segunda de las razones de corrección, sí, es las que se basa en la imparcialidad, es decir, que tiene que existir un sistema justo de la aplicación de los argumentos. La quinta característica de los modelos de justificación son las razones finalistas y de corrección. ¿Sí? En este caso se explica que estas 2 razones que se acaban de explicar tienen ciertos paralelismos, es decir, que se pueden llegar a confundir. ¿Sí? Estos paralelismos se pueden resumir en los siguientes ejemplos. Primero, una razón finalista puede tener como fin la corrección. Y segundo, una razón de corrección puede generar una razón finalista. Al generarse estas 2 situaciones, sí, se van a dar origen a razones parasitarias, es decir,
que no son auténticas, ¿sí? Que no sirven al fin de la justificación de los jueces. La siguiente característica, ¿sí?, es que las razones institucionales son razones de fin o razones de corrección que aparecen vinculadas a roles o procesos institucionales específicos. Estas razones sirven a normas de corrección aplicables a acciones. Sommer las considera razones de tipo práctico y se aplican solo si son adecuadas y no van contra las razones institucionales. Las razones finalistas, por último, se basan en valores tangibles de la vida, y como la seguridad, la salud y el aire. Es decir, que las razones sí tienen que ver por cuestiones de la vida del ser humano, cuestiones prácticas. Y dentro del texto de Manuel Atienza, sí, aparte de explicar cuáles son las características o de resumir cómo está constituido el modelo de justificación de Sommers, también se establecen las críticas, los límites de este modelo. El primero de los límites de este modelo radica en que la definición de las buenas razones es problemática, y es problemática puesto que plantea que un razonamiento mal construido tendría que ser considerado buena razón, sin importar cómo está construido. Únicamente excluye de las razones buenas lo que son las falacias, y excluye las falacias desde el punto de vista formal. Otro límite es una clasificación que se limita a los usos lingüísticos, es decir, la clasificación que expone Sommer se limita a los usos lingüísticos, y estos usos son insuficientes para el análisis que se tiene que hacer de las justificaciones o de las razones. Otro limitante es la tesis de la superioridad de las razones sustantivas. Esta tesis hace pensar que el derecho puede reconocerlas sin referirse a otra razón, y estas otras razones también forman parte del derecho. Sí, las razones sustantivas no son exclusivas. Otra de las críticas es que el modelo lleva a reducir la importancia de la argumentación por analogía en el derecho. Una crítica más es la relación entre las razones y las normas. Esta relación no es clara, ¿sí? No se especifica, ¿sí?, que no solo las razones finalistas o de corrección derivan de la norma, también las razones sustantivas, las razones autoritativas derivan de las normas, pero no explica la relación que existe entre estas razones y las normas. Otro problema es que no es tan claro distinguir entre los tipos de razones, ya que incluyen una misma categoría de tipos, o bien pueden ser similares en su función. Es dudoso que las razones institucionales se puedan considerar como un tipo de razón sustantiva. Para ser razón institucional, se tienen que cubrir ciertos roles o funciones, que no necesariamente están conectados con las razones sustantivas. Y finalmente, la crítica que se hace al trabajo de Sommers, y es una de las cuestiones por las cuales su trabajo no ha sido difundida, sí, es que propone extender sus ideas, sus tesis de la justificación de las razones judiciales más allá del common law, pero no determina cómo se puede hacer. Con este texto, sí, o con estas limitantes, damos por concluido el análisis de las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica de Manuel Atienza, que se enfoca específicamente al estudio, sí, de la tesis de Robert S. Sommers.